Bueno, vamos a terminar nuestra lectura de Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Empezamos este video con una cita de Lacan con respecto al sujeto. Dice: al sujeto del inconsciente es difícil designarlo en ninguna parte como sujeto de un enunciado, por consiguiente, como articulándolo, cuando no sabe ni siquiera qué habla. Esta cita suena complicada, pero no lo es en realidad. Vamos por partes. Dice que al sujeto del inconsciente es difícil designarlo en ninguna parte como sujeto del enunciado. Entonces, lo que está diciendo básicamente es que el sujeto del inconsciente no es el sujeto del enunciado. Cuando un analizante dice, por ejemplo, yo soy muy necio, ese yo del enunciado no es el sujeto del inconsciente. Y esto que tal vez podría parecerles muy obvio a algunas personas, no lo es tanto. Es un error muy común en la psicología, incluso en esas psicologías que hablan del inconsciente o que se llaman a sí mismas psicoanalíticas o de inspiración psicoanalítica. Entonces, volviendo a la cita, lo que dice Lacan es que el sujeto del inconsciente no es el sujeto del enunciado, pero tampoco es el sujeto que articula ese enunciado porque ni siquiera sabe que habla. El sujeto del inconsciente ni siquiera sabe que habla. Y un poquito más adelante da la respuesta, dice: al sujeto del inconsciente se lo designa en la pulsión, ubicándolo en el órgano, oral, anal, etc., que mientras más habla, más lejos está de hablar. En el grafo, la pulsión se ubica en el mismo lugar del tesoro de los significantes, pero en el segundo piso, y su notación como S barrada, losange o que es el rombito S barrada, rombo, D, mantiene su estructura ligada a la diacronía. Y aquí Lacan define la pulsión como lo que adviene de la demanda cuando el sujeto se desvanece en ella. Dice que también la demanda se desvanece y que lo único que permanece es el corte. Y ese corte es lo que distingue al órgano de la pulsión. Cito: su artificio gramatical, tan manifiesto en las reversiones de su articulación con la fuente, tanto como con el objeto, es el corte de la zona erógena para con la función, que se favorece por la estructura de borde. Y el mismo rasgo de borde permanece en cuanto a los objetos, que son parciales no porque sean una parte de un todo, sino porque no representan sino parcialmente la función que los produce. Estos objetos no tienen imagen especular, y es esto lo que les permite ser el paño o el forro del sujeto que se cree sujeto de la conciencia. Y esto es algo que también sería bueno que tomara en cuenta la psicología. Ese sujeto de la conciencia que se cree capaz de acceder a sí mismo a través del enunciado no es nada más que el objeto. La imagen especular viste o cubre justamente ese objeto que es inasible. En el grafo, el punto en el que toda cadena significante cierra el círculo de su significación, que en el piso de abajo era el S minúscula de A mayúscula, significado en el otro, en el segundo piso, es decir, en el piso de la enunciación inconsciente, está designado por el S mayúscula, paréntesis, A mayúscula tachada, que es el significante de una falta en el otro, inherente a su función misma de ser el tesoro del significante. Ya había hecho Lacan la diferencia entre el lugar del tesoro del significante y el lugar del código, rechazando este último concepto o esta última idea porque implica una correspondencia unívoca entre un signo y algo. Y había dicho también que este lugar del tesoro del significante estaba incompleto porque si no, esto lo convertiría en el otro imposible o en el gran otro imposible. El significante de una falta en el otro es lo que surge cuando se le pide al otro que responda por el tesoro de los significantes en la cadena inferior, pero con los significantes de la cadena superior, es decir, en términos de pulsión. Y esta respuesta que constituye el significante de una falta en el otro es el hecho de que no hay otro del otro. Hay que tomar este significante de una falta en el otro al pie de la letra. Lo primero es que se trata de un significante, y como ya sabemos, un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. El significante de una falta en el otro es este último, es decir, que es el significante para el que todos los demás representan al sujeto. Y dice Lacan que, a falta de este significante, todos los otros no representarían nada. Este significante de una falta en el otro, continúa Lacan, no puede ser sino un trazo que se traza de su círculo sin poder contarse en él. Es un -1, como tal impronunciable,
pero su función no lo es, pues se produce cada vez que se menciona un nombre propio. Es decir, que cada vez que se menciona un nombre propio, se produce la función del significante de una falta en el otro en tanto -1. Así, dice Lacan, su enunciado se iguala a su significación. En el álgebra de Lacan, esta significación es igual a la raíz cuadrada de -1. Y cito a Lacan: es lo que falta al sujeto para pensarse agotado por su cogito, a saber, lo que es impensable. Y lo que aparece como faltando es el ser. A la pregunta ¿qué soy yo?, Lacan responde con esta cita de Mallarmé: soy el lugar desde donde se vocifera que el universo es un defecto de la pureza del no ser. Y ese lugar, continúa Lacan, es el goce. Es decir, a la pregunta por el ser, que ya dijimos que falta, lo que responde es el lugar del goce. Y dice Lacan que el goce es aquello cuya falta haría vano el universo, cuya falta hace inconsistente al otro, con mayúscula. Y dice que ese goce está prohibido por la culpa del otro si existiese. Como el otro no existe, no me queda más remedio que tomar la culpa sobre yo. Es así que la prohibición del goce no tiene nada que ver con un mal arreglo de la sociedad. Esta culpa es lo que lleva a creer en el pecado original y es lo que condujo a Freud a responder con el mito del complejo de Edipo. Pero dice Lacan que lo que no es ningún mito es el complejo de castración. Ahí, dice, es donde encontramos el resorte mayor de la subversión misma que intentamos articular aquí con su dialéctica. Es decir, que el complejo de castración es lo que impulsa la subversión del sujeto, articulada con la dialéctica del deseo, que parte del descubrimiento de Freud. Cito a Lacan: el complejo de castración es estructural del sujeto. Constituye esencialmente ese margen que todo pensamiento ha evitado, saltado, rodeado o taponado cada vez que logra aparentemente sostenerse en un círculo, ya sea dialéctico o matemático. Es decir, que todo pensamiento tiene que evitar un punto para poder sostenerse, y ese punto es la castración. Y es por esto que el significante de una falta en el otro no se refiere a ningún tipo de miseria social, sino a una falta estructural. A lo que hay que atenerse, dice Lacan, es que el goce está interdicto para quien habla como tal. Es decir, que por el simple hecho de hablar, el goce está prohibido o entredicho. Y continúa la cita: o también que no puede decirse sino entre líneas para quien quiera que sea sujeto de la ley, puesto que la ley se funda en esa interdicción misma. Es así que si la falta no tiene nada que ver con lo social, sino con la estructura, es a partir de esa falta, de ese significante de una falta, que se funda la ley. Una ley que prohíbe lo que de por sí ya está interdicto para el sujeto, el goce. Entonces, si lo pensamos, no es la ley lo que le cierra el paso al goce. Lo que le pone límite al goce es el placer. Al indicar el goce como infinito, se implica la marca de su interdicción y conlleva un sacrificio cuyo símbolo es el falo, que como el pene, dice Lacan, está negativizado en su lugar en la imagen especular. Y esto es lo que predestina al falo a dar cuerpo al goce en la dialéctica del deseo. El falo es la imagen del órgano eréctil que falta en el espejo, y esto lo predestina a dar cuerpo al goce, pues es también inalcanzable, prohibido, parte faltante de la imagen deseada. Y dice Lacan que por eso se puede igualar a la raíz cuadrada de -1 de la significación, del goce al que restituye por el coeficiente de su enunciado a la función de falta de significante, -1. O sea que el falo es igualable a la significación que produce el significante de una falta en el otro y que restituye el goce al enunciarse. El falo imaginario, que es menos fi minúscula, pasa al simbólico como fi mayúscula, es decir, que se hace positivo. Aunque sea sostén del -1, el falo simbólico como fi mayúscula es imposible de hacer negativo y es el significante del goce. Es decir, que lo que en lo simbólico constituye el fi mayúscula es el significante del goce. En cuanto a las posiciones o ubicaciones en el fantasma, dice Lacan que el perverso se ubica en el lugar de objeto como instrumento del goce del otro. El neurótico, por su parte, toma la falta del otro como su demanda, fi mayúscula por d mayúscula, de forma que la demanda del otro toma función de objeto en el fantasma del neurótico, y esto hace surgir la fórmula de la pulsión, que es S tachada
rombo D mayúscula. O sea que para el neurótico, la demanda del otro es el objeto causa de su deseo, y por lo tanto la fórmula del fantasma aparece como la fórmula de la pulsión. En el fantasma del neurótico, el menos phi aparece en el lugar del S tachada, y dice Lacan que esto favorece la imaginación que le es propia, es decir, la del yo. Y cito: pues la castración imaginaria la ha sufrido en el punto de partida. Es ella la que sostiene ese yo fuerte, tan fuerte que su nombre propio lo importuna. El neurótico es en el fondo un sin nombre. Entonces, el yo es con lo que el neurótico encubre la castración que lo niega, pero igual se aferra a ella para no sacrificarla al goce del otro, de un otro que no existe, pero que si existiera, gozaría de ella. Y dice Lacan que es la castración lo que regula el deseo. Al oscilar entre el S barrada y el A minúscula del fantasma, asegura el goce del otro. Quien se enfrenta a ese otro experimenta su voluntad. Una última cita de Lacan. La castración quiere decir que es preciso que el goce sea rechazado para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. Es decir, que al rechazar el goce puede alcanzarse a través del deseo. Y aquí terminamos nuestra lectura de Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Evidentemente no cubrí todo el texto, pero espero que les haya servido, aunque sea para que les den ganas de leerlo. Si les sirvió este video de lo que sea y quieren que siga haciendo más, por favor déjenmelo en los comentarios, denle like o suscríbanse a mi canal. Muchas gracias.